En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Con Raíces Afro. Y hoy día tenemos una invitada especial. Vamos a conversar con Gaby Chipoco Siles, que es autora del libro Carimba, Cruz y Candela. Ella vive en Quilpué y sin embargo hizo aquí en Arica su investigación. Entonces, este libro es fabuloso. Yo estoy muy contenta de leerlo y hoy día muy contenta de que Gaby esté con nosotros aquí en Radio Universidad de Tarapacá. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día, querida Marta. Yo estoy muy contenta de poder hablar y verla a usted tan íntegra y luchadora como siempre y acogida por Oro Negro, que me ha estimulado a hacer esta producción y a la vez tener la oportunidad de felicitarlos por los 25 años que ha cumplido Oro Negro en esa lucha infatigable de sacar adelante la visibilización de los afrochilenos. Así es, Gaby. Bueno, cuéntanos cómo te inspiraste, ¿no es cierto?, en esta obra Carimba, Cruz y Candela. ¿Cómo nace esa idea, ese espíritu de contar? Mm. Porque es maravilloso leer tu libro. Mira, nace del silencio porque crecí entre medio de mi abuela, de mis tía-abuelas, que son afrodescendientes, ¿no? Bueno, eran porque ya fallecieron la mayoría. Y había muchos silencios, cosas que no se hablaban, pero que se rescataban pequeños trozos por aquí y por allá, y uno intuía, éramos chiquititos, intuíamos que veníamos de algo muy especial, muy grande. Y de esa necesidad de llenar ese silencio, de reconstruir esa parte de las raíces, me llevó a reunir materiales, frases sueltas de mis abuelas, de todos mis ancestros, y de ahí la ficción me fue ayudando a construir esos ambientes en Azapa, ¿no? Sí, está muy bien, ¿no? Muy bien planteado, muy bien redactado, con pasión, con emoción. Me gustó mucho. Me he Me leído alegro. varios. Claro que al comienzo tuve que leer, ¿te acuerdas todo? Eh, Claro, claro. Usted leyó mi primer borrador con tanta paciencia y se lo agradezco infinitamente porque eso me ayudó mucho. y, eh, bueno, y tú viviste un tiempo aquí en Azapa cuando eran niños. Íbamos siempre a Zapa, pero así de pasada porque estábamos en Arica. Claro, Entonces, como ya no teníamos tierras, mis abuelas habían vendido todo cuando se fueron en el éxodo hacia Perú, habían vendido sus tierras que estaban por el kilómetro 8 de los ya, Bravos. ya. Entonces era poco lo que subíamos a Zapa, más para el cementerio, a ver a nuestros bisabuelos ahí enterrados, ¿no? Claro, bueno, un cementerio muy hermoso, ¿no? El Sí, cementerio de San Miguel de Azapa. sí, Es una cosa maravillosa que muchos turistas vienen a visitarlo también. sí. Y ahí está la gran mayoría de los familiares nuestros. Y todos los troncos familiares están allí Ujú. en el cementerio San Miguel de Azapa. Claro, nosotros también, como familia, como niños, íbamos mucho a visitar el sector Las Maitas Ya, claro. y a veces también íbamos donde la abuela Julia Corballo en el 8 también. Mm, Legendaria.
claro, porque también mi tatarabuela, Mm, mi bisabuela tuvieron tierras allá que se llamó la hacienda de la Rita ah, Carballo. ya, Entonces, pero también ellos vendieron en sus tiempos, otros dejaron las tierras sí, ahí sí. botadas, ¿no es cierto? Que después se las apropió de nuevo el fisco y de Ujú, nuevo las vendió. Entonces, eh, una, es una historia muy triste porque las familias nuestras fueron quedando, ¿no es cierto?, muy desgregadas. Yo, exacto. yo tengo un abuelo, el abuelo paterno, él murió en el Callao. Ah, Claro, una tía mía murió en Lima y, ujú, es, y esa tía vivió con mi abuela, que se mm, llevó sus hijas mujeres, sus tres hijas menores y el hijo menor a Lima, allá los tiene. ya, Y cuando fueron señoritas se las trajo a Arica. claro. Entonces, el éxodo de las familias fue muy grande. Y de hecho, todavía yo tengo familia en el Cusco. Ah, Hace como unos 3 años murió mi tío, pero tengo mis primos, primas que viven en el Cusco. Entonces, mm, este éxodo en que también muchas personas dicen, ah, pero esos negros que están allá en Arica, todos son peruanos. Entonces, con orgullo nosotros decimos, sí, nosotros también somos peruanos, pero eso no quita que somos afrodescendientes, principalmente esa es claro, nuestra raíz. porque somos Esa es hijos nuestra e raíz. hijas de la diáspora. Exacto. Entonces, pero eso tiene que ver con, como te decía hace un rato, con la ignorancia entre comillas, ¿no? Porque Sí. se invisibilizó esta historia en los textos escolares. Pero lo principal es que el trabajo que hemos ido haciendo con el Ministerio de ¿Mm? Educación, la Seremía de Educación Local, el Servicio de Educación Pública de Arica, se van dando sus frutos. Aquí en Ujú. Arica, por ejemplo, nosotros siempre recordamos el miércoles pasado, cuando mi sobrina hacía su exposición en el seminario, Ah, recordamos cómo hoy día en las escuelas de Arica, sean públicas, privadas y semiprivadas, ujú, en las festividades tanto de aniversario como el 18 de septiembre, ujú. se incorpora la danza del tumbe carnaval Oh, qué bonito. en la festividad. Entonces, de a poco se va, ¿no es cierto?, moldeando la sociedad, pero lo importante es que además de esa danza y de esa música, hay que ir entregando, ¿no es cierto?, eh, por qué existe, de dónde nace, Exacto, a qué exacto, historia pertenece, que exacto. no es una cosa vacía, porque Mm, también hace poco en la exposición que hice aquí en la Universidad de Tarapacá, mostré una recopilación de los hechos históricos que marcan la presencia afrodescendiente en Chile, que tiene que ver, por ejemplo, con el primer edecán de Chile, que fue, ¿no es mm, cierto?, José Romero, y así el censo de 1813, como ujú, grandes hitos y que la gente no conoce. mm. Entonces, eso. Pero hablemos más de tu libro, Gaby. Eh, Por ejemplo, puedes comentar por aquí que leí ese de la mamá Mariana, mm. muy impresionante, ¿no? De la mamá Mariana.
cómo de ahí surge la mujer empoderada, ¿no? De la lucha Claro, con el machismo, porque en el fondo claro. Es que crecimos viendo, por ejemplo, a las abuelas maternas como el tronco familiar al que todo el mundo tenía que respetar porque eran quienes conducían la casa. Era esa preeminencia, el marido pasaba a segundo plano, tal vez porque en esa cuestión del éxodo fueron las mujeres las que apechugaron con la casa, con todo eso, entonces fueron ellas las que tuvieron que decidir siempre de mantener, porque los hombres murieron, se tuvieron que ir, entonces fueron siempre las pobres mujeres que tuvieron que salir adelante y asumir los dos roles, como en exacto, todas las guerras. exacto, y eso ha Entonces, dado lugar a una sociedad de las mujeres afrodescendientes, no sé si en otros lugares también, en los otros mm, países, pero aquí en esta parte, ¿no es cierto? El matriarcado ha sido fuerte y marca hasta sí, ahora. Y eso no es porque lo digamos nosotras las mujeres, sino porque la mayoría de lideresas son ajá. las que están a cargo de las organizaciones afrodescendientes. Claro, se está mostrando cómo sigue esa vena, ¿no? Esa vena fuerte de la mujer que saca adelante a la familia, a la prole. Así Entonces es, siempre son veneradas las mujeres por eso, por esa fuerza que tienen de aglutinar a la familia a su alrededor y de exacto, defenderla, ¿no? Porque yo me acuerdo que era chiquitita y a quien pensaba en que me defendiera era a la abuelita. Arrancaba las faldas de la abuelita que me defendiera. Entonces, era claro. eso, ¿no? Verla como el sinónimo de la protección, del amparo, de la fuerza. Y eso subsiste hasta ahora porque independiente de que las familias efectivamente ya son más pequeñas. Ujú. Recordemos que antes nuestras madres, nuestras abuelas Uy. tenían 7, 8, 13, 12 hijos. Y Sí, mi abuela claro, tuvo 13, claro, 13 entonces, hijos. sí, pues, y a veces, claro, se enfermaban en aquellos tiempos, era la diarrea infantil, ¿no es cierto?, que mataba a muchos niños. Sí, Eh, sí. pero en general las madres negras curaban a sus hijos con hierba y en general casi todos vivían hasta adultos. Eh, pero siempre fueron ellas las que llevaban la batuta del hogar. Ellas decían, no tengo tiempo para enfermarme. Por eso no recuerdo haberla visto enferma cuando ya no se podía mover, pero más allá de los 80 ella seguía moviéndose, pero nunca se quejaba. Y eso yo digo, porque uno dice de las madres, mi madre, por ejemplo, eh, nunca se quejó y mi padre murió un mes de septiembre y ella Ujú. murió en abril del siguiente año, pero Ya. ella nunca se quejó de dolores de nada. Entonces Ujú. uno dice hasta qué punto es la resiliencia de las mujeres. Eso. Son las mujeres afrodescendientes las que han resistido y resisten mucho. Eh, Pienso que debe ser por mostrar esa fuerza hasta el final a Ujú. su familia, porque en el fondo esa fuerza la necesitamos para seguir en este camino de develar, ¿no es cierto?, de Sí. revitalizar nuestra herencia. Son la fuerza inspiradora. Exacto, exacto. Y así ha sido por siempre, por siglos. Sí. Eh, Gaby, el otro escrito que me llamó mucho la atención Mm. es La viuda de Carnaval. Ese relato me gusta porque es partió de que había ese cuento, esa leyenda de una viuda que aparecía entre las acequias ahí en Azapa.
Esa me la Sí, contó mi mamá de una viuda que aparecía y que tenían que agarrarlo a lampazos para que desapareciera. Y partía de eso, pues no de un mal amor. Entonces, de ahí le fui adicionando el carnaval y de ahí fui aglutinando las cuestiones de Golpa y del Venancio y me sirvió para sacar al ño carnavalón. claro. Entonces Eh, hice como un cóctel ahí de todas las figuras que se cuentan, ¿no? Y que son populares en Azapa, el ño carnavalón, la viuda, y al final salió de esa manera, que también me gustó cómo quedó, ¿no? De Claro, alguna sí, pues forma que rescatarlo. sí, sí, pues es muy importante eso porque nosotros acá lo vivimos Mm, en varias familias el carnaval, ¿no? El carnaval afro, que sí, bueno, también lo hacen los pueblos originarios. Y sí, acá nosotros, el ño carnavalón es toda una figura que claro. cuando lo desentierran, ¿no es cierto? Hay que Mm, cambiarle la ropa, vestirlo de nuevo, limpiarlo, sentarlo en el patio de la casa, mm, adornarlo, ir a bailar, ir a tomar unas chelas con él, tomarse los vinitos que se claro, desentierran. Bueno, y después viene todo el tema de enterrarlo nuevamente, y eso es sí. todo un tema porque acá, claro, se le hace un discurso, se Ujú, le tocan tambores y se vuelve a enterrar, ¿no es cierto?, con las botellitas, ujú. con las chelas ahí, y aparece la viuda ahí en ese espacio llorando desesperadamente porque se va Nino Carnavalón, Mm, pero hay también algo de folclore en todo esto, porque la viuda generalmente es un hombre que se viste de mujer. claro, Entonces, se divierte mucho uno en estas sí. Es festividades, eh, la como esa alegría del verano. esa resiliencia que hace que el negro, digamos, no se queja, no llora, no se lamenta. El Sí, negro lo transforma, lo saca, le pone la picardía, lo saca adelante. sí, Entonces de repente es parte de la resiliencia agarrar por los pelos a la pena y decirle, no me vas a arrinconar, me voy a reír de ti. Una cosa así. claro, algo así, ¿no? Mm, Sí, me gustó mucho ese fragmento y la verdad que hace falta lo que tú has hecho en cómo nosotros llevamos a la literatura, a los cuentos, todos estos temas que ujú, son importantes. Por ejemplo, me imagino que tú has visto el proyecto que hizo la ONG Oro Negro con Rescatando Sueños, los libros que hicimos, claro. Margarita, Ujú, Diáspora Negra, sí, todos esos cuentos van dando cuenta de los hechos, ¿no? De claro. lo que se ha vivido de una forma lúdica, de cómo Exacto. vamos permeando la sociedad de nuestras historias. Pero lo importante es cómo también vamos llevando esto a la literatura, porque tenemos mucho para hacer literatura, pero necesitamos personas como tú que puedan ver las dos caras, ¿no? Lo lúdico, eh, que lo que hay detrás de todo eso, porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho Ujú. hacer un libro de las hermanas Pinilla, ¿cierto? Ah, Las hermanas que tocaba y cantaba cueca con arpa, que fueron las primeras. ya, Entonces, ellas eran de la zona de Petorca, ya. y entonces, eh, ¿cómo poder hacer esa historia de las Ujú, tres hermanas en un ya. libro que fuera lúdico Ujú, para que los niños y niñas comprendan qué es ujú, la cueca?
porque hace poco también en esta exposición que yo te digo que son los hechos históricos, ¿Ya? eh, yo digo, bueno, aquí no sé cuándo se inventó que la cueca era del campo. La cueca no es del campo. La cueca no nació en el campo. La cueca nace con la zamacueca de la danza libertaria, ¿no es cierto?, de las Exacto. independencias. Sí. Y la cueca se baila en las chinganas. Ujú. Entonces, las chinganas eran de la moneda que aquí nos lo tocan, todo eso estaba lleno de las chinganas. Claro, Se claro. bailaba la cueca, Ujú. cueca, Claro. y mucha gente a pie pelado en el barro con los Era mal zapatos. visto, pues. Era Claro, mal visto, la chingana, ¿no? claro. Entonces, Ah, después eso fue tomando otra estructura. ujú. Pasó a los salones. Los ricos hicieron salones para Ah, bailar ese baile. Y ahí lo fueron cambiando, amoldando las vestiduras, ¿no es cierto? ujú. Hasta hoy que aparece la cueca con un cancán. Se ponen Claro. un cancán, que a mí no me gusta para nada ese cancán Ya con está el más estilizado. claro, podría ser un Mm, enagua de tocuyo, de crea, no sé, claro. pero ese cancán, el traje parece rock and roll. Entonces no hay forma que me guste eso, Ha porque, variado mucho, sí. claro, lo han variado mucho, claro, está bueno llevarlo al escenario porque la cueca es nuestro Mm, baile nacional, y yo ujú, siempre digo, qué bueno que es nuestro baile nacional, que se hizo una ley, ¿no es cierto?, para reconocerlo. Pero ujú. he ahí cómo hay, ¿no es cierto?, una historia que Es no ha buena sido idea, Marta. contada, y Me estás entonces, planteando para una buena, un muy buen claro, libro para buscar claro, y de la las hermanas ignorancia, Pinilla. claro, y la ignorancia, entre comillas, Ujú, hace que la cueca sea nuestro baile nacional, que ujú. está compuesta de, ¿no es cierto?, música que se llama síncopa, que no está en el do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, son de las danzas de tierra, de origen africano, y todo eso hay que irlo hablando, porque la gente no lo sabe. Hay bailes que no se le encuentra ese tema Claro. de las notas musicales. Y es Ujú. por eso, porque vienen del sonido africano, de los Claro, instrumentos. claro. Entonces, hay mucho que aprender todavía y yo por eso digo, bueno que por ley fue creado, porque le digo a los jóvenes, hay que sacarle lustre a eso, nosotros, y no es porque lo digamos nosotros. Por ejemplo, el baile del cachimbo, el pisa pisa, la El cachimbo. resbalosa, eh, y otros bailes más, Ujú. en un libro que escribió Margot Loyola. Ay, Y así. ella, y ella reconoce, ese libro se llama Soy negro, pero existo, Claro. y ese estudio lo hace Ujú. una investigadora nacional, no es que lo Ah, inventamos nosotros. ujú. Entonces, para nosotros es súper importante. Yo le digo a los chiquillos jóvenes, preparen un pupurrí, la zamacueca, la cueca, el chimbo, y terminamos, ¿no es cierto?, con nuestra ronda tumba caminante. Y Qué le bonito. damos un contexto Ujú. que es un contexto histórico. Claro. Y el Eso. contexto histórico nadie lo puede borrar, no se puede Claro. borrar. Así como Claro. los censos históricos, como el censo de 1813, ¿no es cierto? Cuando se Ujú, cuenta en Chile la población negra, mulata, sambo, ujú. todo eso, que era un buen porcentaje y no se hace en Claro. Santiago, curiosamente no se hace en Santiago. ¿Por qué? Porque en Santiago había más gente eh, negra y en otras regiones. ¿Ves? Hay harto que contar, querida Marta.
Harto que desenterrar por ahí en las historias silenciadas. Y, oye, y bueno, ¿cómo te inspiraste en este que dice Carimba Cruz y Candela? En la historia que tenemos del primer alcalde negro. Ya, Entonces yo quería resaltar esa parte. Que bueno, lo menciona de pasada Ricardo Palma en las tradiciones peruanas, pero que viene del rescate de un historiador argentino. Entonces, él recoge ese que vio en algún periódico y ha estado buscando mucho con un centro de estudios argentinos sobre esos datos, ¿no? Porque existió el primer alcalde negro. Los así es, personajes son reales. son Entonces, reales. quería situarlo en el contexto de la colonia, de la Caja Real de Arica, de cómo fue Arica en ese tiempo y de cómo surge este primer alcalde negro en ese año de 1620. Mira, es muy importante lo que tú dices. En todo este trabajo que tú has hecho, estás situando el patrimonio. Y el patrimonio Mm, es, por ejemplo, ya te dice el primer alcalde, ujú, y las calles principales de Arica, por ejemplo, General Lago, ahí estaban mm, dos o tres ingenios azucareros. Y de claro. General Lago, por el 21 de mayo, Ujú, bajaban, ¿no es cierto?, las valijas con plata al puerto. Entonces, ujú, esas cosas que quizás en algún lugar del mundo hay fotografía, porque acá no las hay. Eh, ujú, porque yo recuerdo al profesor Manuel Fernández Tanque, ujú. fallecido ya, él en Italia encontró fotografías del terremoto de Arica, que fue muy grande, ¿te acuerdas? Eh, Claro, se borró del eh, mapa. claro, hicimos una exposición acá en Arica. Eh, pero en otros países tiene que haber Ujú, fotografía, porque aquí no hay registros. Recordemos que esto era un paso prácticamente como un para muchas caserío. actividades portuarias. La Mm, ciudad importante era Tacna, Potosí, ujú. ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, esto era Así un era. pasadizo. Sí. eh, Aquí era muy difícil la vida. Por eso que es Mm, importante el libro que tú has hecho, porque no solo habla de literatura, ¿no? De mm, tus sentimientos, de emociones, de lo que dijeron y hablaron tus mm. abuelas, tus antepasados, sino también que fija una línea de patrimonio. Y Claro. eso es muy importante para nosotros y nosotras como pueblo tribal afrodescendientes chilenos. Ojalá, Gaby, hubiera alguna fecha, si vienes ahorita, para poder, ¿no es cierto?, hacer un trabajo con tu cuerpo Ujú. aquí en la Y, universidad o en otra institución. y la Yo idea es que los jóvenes se animen a seguir trabajando en esa área, pues, ¿no? En la sí, literatura. sí, sí, es importante. Mm. Hay que seguir. Sí. Bueno, te cedo el micrófono para que te despidas. Ha sido un placer tenerte aquí en Radio Universidad de Caracas. Muy agradecida por la entrevista, por el interés de acoger estos cuentos históricos de Azapa, de poner en el mapa literario a nuestra querida Azapa, a sus mujeres, ¿no? A toda la gente azapeña que ha estado tan relegada y poderla poner ahí y que los jóvenes ojalá exploraran los otros géneros, ¿no? La parte del cuento, la novela y rescatar así nuestras raíces. Muy agradecida, querida Marta, muy agradecida a Oro Negro y a la universidad por dar este espacio para sacar adelante, ¿no? Nuestra historia. Gracias, Gaby. Bueno, Gracias. queridas auditoras, auditores, aquí nos despedimos en la 95.9 con Raíces Afro. Será hasta el próximo martes. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional
del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.